Bienvenidos a Tejer con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer estas hojas. Son hojas de coleus. La hoja es bastante fácil de hacer. Tiene 9 centímetros de la altura y 7 centímetros del ancho. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Vamos a necesitar alambre moldeable. Para cada hoja necesitamos alrededor de 28 centímetros del alambre. Formamos el primer punto. Hacemos 11 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto. Este punto podemos marcar. Primero hacemos un punto bajo. Un punto medio alto. Un aumento de puntos altos. Cuatro puntos doble altos por separado. Nos quedan 3 puntos para terminar este lado de la cadeneta. Hacemos un aumento de puntos altos. Un punto medio alto. Un punto bajo en la última cadeneta. Una cadeneta. Giramos la labor, vamos a trabajar por el otro lado de la cadeneta. Empezamos en el mismo sitio donde hemos hecho el último punto bajo, hacemos un punto bajo. En el siguiente un punto medio alto, un aumento de puntos altos, que este aumento coincide con el aumento del otro lado. 4 puntos doble altos por separado. Un aumento de puntos altos. Este aumento también coincide con el aumento del otro lado. Un punto medio alto y un punto bajo. Cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Ahora vamos a tejer por el medio de la hoja. Vamos a tejer en punto deslizado. Subimos una cadeneta. El primer punto deslizado tejemos en el punto deslizado donde hemos cerrado la vuelta. Aquí hacemos un punto deslizado.
Y luego en cada punto de la cadeneta hacemos un punto deslizado en el centro de la hoja. Aquí entre los dos puntos bajos hacemos el último punto deslizado, una cadeneta. Ahora colocamos un alambre. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 4 o 5 centímetros más que el contorno de la hoja. Tiene que sobresalir, los dos extremos tienen que sobresalir alrededor de 4 o 5 centímetros. Ahora colocamos el alambre entre el ganchillo y el hilo, hacemos una cadeneta. Esta vuelta vamos a trabajar en punto bajo. Primero hacemos 2 puntos bajos por separado, cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Ahora un aumento de puntos bajos. Otra vez 2 puntos bajos por separado. Un aumento de puntos bajos. Repetimos una vez más. 2 puntos bajos por separado. Un aumento de puntos bajos. Tres puntos bajos por separado. Llegamos al centro de la hoja. Aquí hacemos justo en el centro del primer punto deslizado que hemos hecho aquí. Hacemos primero un punto bajo, ahora una cadeneta y otro punto bajo en el mismo sitio. Pasamos al otro lado y empezamos con 3 puntos bajos por separado. Hacemos un aumento de puntos bajos. 2 puntos bajos por separado. Un aumento de puntos bajos. 2 puntos bajos por separado. Un aumento de puntos bajos. Y 2 puntos bajos por separado. Vamos a tejer un punto bajo más, aquí en el centro. Ahora un punto deslizado en el primer punto bajo de esta vuelta. El hilo tenemos por detrás de los dos alambres. Un punto deslizado y una cadeneta por detrás de los alambres. Cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Ahora colocamos bien la labor sobre el alambre. Aquí juntamos estos dos extremos. De momento los juntamos alrededor de 2 centímetros. Y ahora la última vuelta vamos a tejer con el hilo en color verde.
Añadimos el hilo en el primer punto. Sacamos el primer punto, el extremo llevamos junto con la vuelta, subimos 2 cadenetas, hacemos un punto deslizado, repetimos 2 cadenetas, un punto deslizado, dos cadenetas. Esta parte ya vamos a repetir alrededor de toda la hoja. Llegamos al centro, entre los puntos bajos vamos a hacer 2 motivos iguales, así que 1, 2 cadenetas y otro en el mismo sitio. Y continuamos por el otro lado hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta, hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo, cerramos el punto, y ya tenemos la hoja terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.